Bueno, a partir de hoy comenzaríamos el tema 6, una vez que ya hemos visto desde esta perspectiva sincrónica, ¿no?, que hemos venido estableciendo a partir del tema 4, ya vimos el castellano y sus diferentes modalidades, tanto en lo que se refiere a las áreas bilingües como a las que no lo son. Y en esta ocasión pues trataríamos o comenzaríamos a hablar del español meridional, ¿no? Hemos dicho que podríamos distinguir entre español septentrional y español meridional, y el español meridional pues es aquel que se sitúa en lo que es el Estado español, se situaría al sur de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, ¿no?, toda esa vertiente, y también el español americano. En concreto vamos a tratar en este tema el área andaluza, ¿no? No hablamos de andaluz, sino que ya hemos dicho que hablamos de hablas andaluzas, pero como área del español hemos determinado este nombre, el área andaluza. Y trataremos aquí, porque bueno, así lo incluye Francisco Moreno Fernández en su Manual de Dialectología Hispánica, básicamente porque tienen influencias también de este área, pero podríamos haberlas incluido en el área castellano, a las dos hablas de tránsito que existen en español peninsular, que son por un lado el extremeño y por otro el murciano. Por el lado occidental el extremeño y por el lado oriental el murciano. Pero bueno, hoy vamos a centrarnos o a tratar sobre el área andaluza concretamente. Ya vimos en el tema 4 que podríamos establecer una división de 8 áreas del español, teniendo en cuenta pues algunas de sus características y también su carácter conservador o innovador. Y dentro de esta área, pues la segunda sería el área andaluza, que luego va a determinar en buena medida cómo se configura el resto de áreas, tanto el área canaria, dentro todavía de España, como el resto pertenecientes a el continente americano. Bien, ya hemos dicho, bueno, que como dialecto primario o dialecto histórico, aquel que proviene directamente del latín, situábamos al castellano. Si bien es verdad que podemos entender el castellano desde ese punto de vista, podemos entenderlo desde un punto de vista sincrónico como el español que se habla actualmente en el área de Castilla. Pero bueno, una vez constituido este dialecto, ¿no?, desde esta evolución desde el latín como dialecto primario histórico, nacen a partir de él otras vertientes, otras variantes que hemos denominado dialectos secundarios o dialectos modernos. Entre ellos, ¿vale?, se encontraría pues el andaluz o el español canario o el español de América. Bueno, englobamos en general, aunque tiene sus diferentes o sus diferencias claramente registradas y determinadas. Bien, ¿cuál es el origen de este andaluz, no? ¿Por qué de este dialecto histórico, de esta variante del latín que nace en Hispania, bueno, que se comienza a desarrollar en el Reino de Castilla y que se empieza a extender por toda la península gracias a la Reconquista? ¿Por qué surge esta vertiente que es claramente diferente y presenta algunos elementos llamativos y especialmente al oído en la cuestión fónica con respecto al castellano? Bien, pues sobre todo hay que tener en cuenta para ello las características de la ciudad de Sevilla, porque sabemos que el área occidental fue reconquistada en una época más temprana que lo fue el área oriental, ¿no?, lo que hemos denominado el Reino de Granada. Esta área de Sevilla, bueno, que aproximadamente llegan los cristianos allá en el siglo XIII, principios del XIV, comienza a tomar importancia económica y cultural muy pronto, ¿no?, ya a principios del siglo XVI y del siglo XVII. Y bueno, de hecho desde allí pues saldrán algunos grandes escritores y
sin ir más lejos, la gramática o la primera gran gramática del castellano, pues la realiza Antonio de Nebrija, que era sevillano. Bien, entonces se constituye como una gran ciudad, aproximadamente de unos 24.000 habitantes, que para esa época era una población bastante importante. Y también se considera una ciudad cosmopolita porque recibe viajantes y también migración de diferentes lugares, ¿no? Tanto del norte de Castilla, de Burgos, de Valladolid, como de Cataluña, bueno, del área catalana, de Aragón, de Galicia, de Portugal, genoveses, italianos, franceses, alemanes incluso, pero también había un importante asentamiento de árabes y de judíos todavía, a pesar de que a finales del siglo XV se determina la expulsión de estos de la península, pues sabemos que buena gran parte de ellos se mantuvieron bien convirtiéndose al cristianismo u ocultándose de alguna forma. Y esto conllevó o provocó un amalgama étnico, geográfico y lingüístico bastante importante, ¿no? Que recibirá, bueno, pues este castellano que llega a Sevilla y que se asienta allí, influencias muy diversas. Y eso va a constituir o a ser clave para que se produzca esta variante, esta vertiente o primer dialecto secundario de nuestro idioma. Básicamente se caracteriza por ser una modalidad innovadora, por centrarse o basarse en la simplificación de algunos sonidos. Ya hemos visto, por ejemplo, el ceseo, pero también el ceceo, ¿no? En los dos casos el sistema fonológico se reduce, ¿no? Porque uno de los dos fonemas, tanto el interdental, puede ser el interdental como el predorsal en este caso, porque la S es predorsal, desaparece, ¿no? Con lo cual se simplifica en ese aspecto. También en el aspecto gramatical. Sabemos que, como ya hemos visto en el tema anterior, que se asienta la forma ustedes para tanto el trato familiar como el trato cortés o de respeto. Con lo cual, eso hace que económica o lingüísticamente se produzca una economía del lenguaje. Se produzca una economía del lenguaje al tener menos formas que usar para tratar a otros sujetos, a otros individuos. Bien, además Sevilla, bueno, como ciudad naciente, como foco de toda esta cultura, este crecimiento económico y este amalgama cultural, será desde allí donde salgan a emprender pues la conquista de otros territorios, ¿no? A pesar de que no salgan precisamente de ahí, pero sí que es en torno a Sevilla donde se gestiona, donde se articula estos movimientos. Y en un primer momento, todavía en la fase de reconquista, se situarán desde allí para realizar la llegada al Reino de Granada, es decir, Andalucía Oriental, tal como lo conocemos actualmente. También a las Islas Canarias, ¿vale? Durante todo el siglo XV, que es cuando se produce la conquista de las islas, y también a tierras americanas, ¿no? A partir sobre todo de 1492. Bien, bueno, esta es un poco la situación o el mapa de Andalucía en el siglo XIII-XIV, ¿no? Sí, mediados del XIII, principios del XIV. Todavía toda el área marcada en un verde más fuerte todavía seguía siendo el Reino de Granada, seguía siendo territorio árabe, y el resto ya pertenecía o había sido adquirido por la Corona de Castilla. Bien, ¿cuándo se puede decir que existe el andaluz? Muy bien, pues uno de los autores que más ha trabajado sobre esto, que es Juan Antonio Frago, un historiador de la lengua,
española, pues determina o establece que podría ser sobre la segunda mitad del siglo XV, cuando realmente podríamos ya decir o hablar de este andaluz, porque aunque es previamente cuando se llega a este territorio, a esta área andaluza occidental, y comienza a construirse este macrocosmos lingüístico sobre la ciudad de Sevilla, su asentamiento o su, digamos, establecimiento como tal, como variante que se transmite de padres a hijos, es a partir de este momento, de la segunda mitad del siglo XV, justamente cuando se producen estos movimientos de reconquista, de conquista que comentaba anteriormente. Bien, podemos encontrar algunos testimonios que ya hablan del andaluz y que ya hacen una mención a una variante o a un castellano distinto al que se habla en el norte de la península, y encontramos, por ejemplo, en una obra, La lozana andaluza de Francisco Delicado, de 1528, en la que dice: si quisieren reprender que por qué no van muchas palabras en perfecta lengua castellana, digo que siendo andaluz y no letrado, y escribiendo para darme solacio y pasar mi fortuna, que en este tiempo el Señor me había dado, conformaba mi hablar al sonido de mis orejas, que es la lengua materna y su común hablar entre mujeres. Es decir, él es andaluz y él mismo reconoce esta diferenciación con respecto al castellano, ¿no? De hecho, toman o consideran este castellano como un hablar perfecto y el suyo como una malformación, una diferenciación evidente de dicha perfección. También, esto creo que se los había comentado, Juan Valdés, en su diálogo de la lengua, una fecha similar de 1538, es bastante crítico con la gramática de Nebrija, precisamente por el origen andaluz de este sujeto. Vos no veis que aunque Lebrija era muy docto en la lengua latina, que esto nadie se lo puede quitar, al fin no se le puede negar que era andaluz y no castellano, y que escribió aquel su vocabulario con tan poco cuidado que parece haberlo escrito por burla? Y añade, en la declaración que hace de los vocablos castellanos en los latinos, que engaña tantas veces que soy forzado a creer una de dos cosas: o que no entendía la verdadera significación del latín, y esta es la que yo menos creo, o que no alcanzaba la del castellano, y esta podrá ser porque él era de Andalucía, donde la lengua no está muy pura. Es decir, bueno, una crítica desorbitada hacia Nebrija por su origen andaluz y por su criticando un poco su obra precisamente por esta procedencia. Y bueno, hasta 1611 es cuando se reconoce realmente como dialecto, como variante o como variedad del castellano, en el Tesoro de la Lengua Castellano-Española de Sebastián de Covarrubias, donde dice: dialecto, lo que es particular en cada lengua y propio suya, por donde distinguimos el castellano viejo y nuevo, el andaluz y los demás, que aunque hablan un mismo lenguaje castellano, tiene alguna manera de pronunciación y formación de vocablos en que nos distinguimos unos de otros. Bien, bueno, y el español andaluz y sus variedades, puesto que ya hemos dicho que no hablamos de un único andaluz, sino de un conjunto de hablas andaluzas. Bien, esta tabla, bueno, este esquema más bien es precisamente de la obra de Moreno Fernández, una de las obras más actuales con respecto a las variedades del español, en la que él establece pues esta separación entre español meridional dentro de la península y tres vertientes. Por un lado el andaluz, que distingue andaluz occidental y andaluz oriental, y por otro pues las hablas occidentales de transición, el extremeño, y las hablas orientales de transición, el murciano. Pero vamos a comenzar, como ya les había dicho, por el andaluz. Bien, bueno, esto es un poco lo que les comentaba antes, ¿no? Esta división. Bien, las hablas andaluzas, ¿no? Como les he dicho, en la oriental y occidental.
se ha debatido mucho también acerca de cómo se dividen o cómo se separan estas dos variedades, estos dos conjuntos de habla. Se ha establecido por un lado, por ejemplo, administrativamente, la división entre occidental y oriental, pues quedaría que la zona occidental se correspondería con Huelva, Cádiz, Sevilla y Córdoba, que como está en el centro, pues se o formaría parte del área occidental, mientras que en el área oriental quedaría Málaga, Jaén, Almería y Granada. Pero luego, históricamente, bueno, pues la división no está tan clara o no es tan evidente como la que se sitúa en torno a las provincias tal como las conocemos hoy, ¿no? Si desde el punto de vista histórico, pues estaría la parte oriental, que se correspondería con el área que abarcaba todo el reino de Granada, y por otro el área occidental, que fue tomada por el reino de Castilla, como ya dije, pues a partir del siglo XIII. Y luego geográficamente, pues se ha establecido una serie de parámetros, sobre todo en cuanto a la zona oriental, pues digamos que abarcaría todo lo que es la Andalucía alta, y los sistemas béticos ayudarían a determinar su posición, mientras que la zona occidental se refería a esa Andalucía baja, ¿no? Sobre un nivel del mar más bajo, que abarcaría todo el valle del Guadalquivir. Vale, y luego estaría, bueno, pues otra zona que no hemos nombrado, pero que también formaría parte de este español andaluz, que sería la zona de Gibraltar, puesto que aunque es territorio del Reino Unido, pues al estar limítrofe con la España y ser un espacio tan pequeño, bueno, sus habitantes pues tienen contacto directo con esta zona y hablan inglés, pero también hablan español, con lo cual, bueno, realmente su variante en español es muy similar al andaluz que se habla en Cádiz. Esta lengua convive con el inglés, con lo cual se producen muchas situaciones de cambio de código o de transferencia lingüística, ¿no? Eso ya lo habíamos visto en el tema anterior cuando hablamos de las otras lenguas de España. Y se produce un habla, esto sería un habla regional, podríamos decirlo, o incluso en el que se combina pues este inglés y también ese español o ese andaluz gaditano. Esto es un ejemplo. Well, ya sabes que recently they had the autumn train exercise here. Pues un buen día llegó un escuadrón del Special Boat Service, se metieron en HMS Manchester sin que se diera cuenta nadie. Hace un continuo cambio entre el español y el inglés, probablemente porque habrá muchas formas que desconozca su forma o su uso en español y salte con el inglés. Y aquí les he colgado también un enlace sobre es muy particular porque es sobre un trabajo, creo que es un trabajo final de grado o de máster, ahora no estoy segura, pero de que se realizó precisamente en la ciudad de Granada sobre este habla, ¿no? Sobre el llanito, y es bastante curioso algunos términos, algunas palabras que se utilizan por influencia de las dos lenguas. Bien, ¿cuáles son los rasgos del español de Andalucía, ¿no? de estas hablas andaluzas, bueno, este conjunto de hablas? Bien, en general, de manera general, o bueno, iré más o menos matizando, concretando, en el plano fónico podemos advertir la tendencia a la abertura de vocales finales por la pérdida o debilitamiento de la consonante final. Esto es importante que lo distingan porque sé que algunos compañeros, bueno, sobre todo algunos compañeros Erasmus no lo habían entendido bien, creían que la apertura se producía siempre que se pierde el sonido. No se produce siempre, se produce a veces. Es verdad que en general en andaluz uno de los rasgos que es
probablemente característico y que aúna al conjunto de hablas andaluzas es la del debilitamiento y la pérdida de la S implosiva. Y puede haber dos soluciones. En el área andaluza occidental, lo más común es que se pierda sin más, que no haya dicha abertura, y que pues a través de otros mecanismos, pues del contexto, de otras cuestiones gramaticales, por ejemplo si se utiliza el artículo plural y demás, pues más o menos el hablante y el oyente puedan entenderse sin mucha dificultad. Pero en el área andaluza oriental sí que es verdad que se produce esa abertura de las vocales y se produce después de la pérdida de la S. Se pierde esta S y se abre la vocal para marcar ese plural. La vocal solo se abre en el plural, o sea, porque sería una forma de distinguir el singular del plural, distinguir caja de caja. No sé si se va a apreciar mucho en el audio, la verdad, pero bueno, espero que sí. Con lo cual, este es un rasgo que afecta al área andaluza oriental especialmente, pero que es particular o sobre todo se produce en esta zona, porque si bien es verdad que podríamos llegar a escucharlo en otras áreas del español, si algo es característico del andaluz oriental es precisamente estas vocales abiertas. Bien. Otras cuestiones, pues el yeísmo generalizado, pero eso es algo que ya hemos planteado, que es general en todo el español, no solamente en Andalucía, aunque pues sí que por ser una zona innovadora, pues se ha venido produciendo durante bastante tiempo y ya incluso en algunas áreas rurales se ha extendido y se ha perdido totalmente la distinción entre elle y ye. Recuerden que el yeísmo, ¿vale?, consiste en la confusión entre el sonido elle o correspondiente a la elle y el sonido ye correspondiente a la y o a la y en la escritura a favor de este último sonido. ¿De acuerdo? Se perdería el de la elle a favor de este. Y realmente cuando nosotros señalamos un ejemplo de este tipo de este yeísmo, de este fenómeno, tenemos que hacerlo con palabras que lleven una elle, porque la y ya se va a pronunciar como una y, si hay habiendo distinción o no. Entonces el ejemplo que nos revela si hay yeísmo o no es el caso de las palabras que llevan una elle y se pronuncian como una y. Vale, que eso lo he advertido en algunos de los análisis de las variedades, entonces quería pues dejarlo un poco claro. Luego la tendencia a la aspiración, a la asimilación o a la pérdida de la S, eso es un poco lo que ya les he comentado. Es posible la aspiración también, claro, sobre todo en posición media se produce más que la pérdida de la aspiración, y a veces la asimilación a la otra vocal, dando lugar incluso a geminaciones. Luego veremos algunos ejemplos. La tendencia a la pérdida de la D, aunque es verdad que está más o menos generalizada, sobre todo en los participios acabados en ado, en Andalucía se produce incluso en otros participios, incluso en sustantivos como deo en lugar de dedo, o en este caso pues aquí venío en lugar de venido, o comío en lugar de comido. Que esto en otras áreas del español es más improbable o más anecdótico, mientras que en andaluz es bastante frecuente, independientemente de la terminación, el participio en el que acabe. Luego hay una tendencia a la neutralización de LR en el habla popular. En algunos casos se produce el rotacismo, es decir, a favor de la R, y en otros casos se produce el lambdacismo, a favor de la L. Dice Moreno Fernández que sobre todo el lambdacismo es más frecuente en la parte oriental, mientras que la parte occidental prefiere el rotacismo. De ahí pues esta forma de mi arma, que es tan característica y tan vinculada al habla de Sevilla. Luego, bueno, pues tendencia a otra pérdida de consonantes finales también. Sabemos que en las áreas innovadoras, sí, una de las cosas que las caracterizan es precisamente este debilitamiento y pérdida de consonantes finales.
comer en lugar de comer, papel en lugar de papel, verdad en lugar de verdad, o virgen en lugar de virgen, ¿no? De hecho, bueno, ya la hipérbole de esta pérdida, de este acortamiento, bueno, una de las expresiones que se oye mucho en Granada, la Virgen compadre, ¿no? Que es la Virgen compadre, pues queda, vamos, reducida al mínimo, pero se denota o el hablante todavía percibe ese significado original. No tanto así un oyente de fuera, pero bueno, al menos los granadinos sí lo conocen y lo entienden. Luego el ceseo y el ceceo. El ceseo es un rasgo de carácter urbano, está bien visto, bien valorado, mientras que el ceceo se supedita o se vincula a lo rural, está totalmente estigmatizado, hablantes con nivel de estudios bajo, etc. Y luego se produce también la distinción en Jaén, Almería y parte de Granada. La ciudad de Granada, por ejemplo, hay una serie de estudios que se han venido realizando dentro sobre todo del proyecto Presea, que bueno, ya les hablé en su momento en el tema 2, que es un proyecto que se lleva a cabo entre ciudades de España y América para crear un gran corpus sincrónico a través de una metodología sociolingüística. Pues en el que se desarrolla en la ciudad de Granada se comprobó a través de dos corpus distintos, uno que se realizó en los años 90, a principios de los 90, y otro que se realizó en la primera década de 2000, o sea, con unos 20 años de diferencia aproximadamente, que en el primer grupo, en el corpus que les digo, de principios de los 90, pues la distinción empezaba a florecer en las primeras generaciones, pero la tercera generación prefería el ceseo, o sea, era claramente ceseante. Mientras que en el segundo corpus, el corpus como digo, creo que entre 2005 y 2009 se grabaron las entrevistas, en este corpus se revela que Granada ya casi plenamente ceseante, porque incluso en la tercera generación ya no había este ceseo o era minoritario, con lo cual ha habido un cambio bastante evidente y bastante considerable. Incluso un cambio hacia la convergencia o hacia la adaptación hacia el castellano, no solamente en el ceseo, porque también se produce en otros sonidos, como por ejemplo la aspiración de la J. Si bien inicialmente Andalucía en general aspira a la J, en los estudios que, como digo, se han realizado al menos en la ciudad de Granada, lo predominante en la actualidad es la velarización, o sea, es decir, la realización velar, la realización del sonido velar y no aspirado. Con lo cual estaría un poco pues en esos dos aspectos adaptándose más al castellano que al andaluz de por sí. Y luego el jejeo, ¿vale? El jejeo ya les comenté que consistía en la aspiración de la S explosiva. En los casos donde se produce ceseo o ceceo, pues también se aspirará el sonido correspondiente a Z. Aunque bueno, en este caso, si se realiza siempre la S, pues siempre va a pronunciarse como jejeo. Será, bueno, parte de la zona, sobre todo de la costa, algunos municipios como por ejemplo Loja, o parte de Málaga también, de esta área más oriental. Pero bueno, en algunos se han detectado también casos en Sevilla, sobre todo en hablantes con un nivel sociocultural bajo. Y es que, bueno, hay como una especie de analogía, o procede de una cierta analogía entre la aspiración de la S que se produce en posición implosiva hacia la situación inicial de sílaba, hacia la situación explosiva. Bueno, la pronunciación predorsal de la S, ¿no? es la más común, bueno, en algunas zonas pues sí que es verdad que por influencia castellana pues se realiza la apical, ¿no? Luego lo veremos también. Y como ya vimos, en el área de Córdoba, sobre todo en la zona central andaluza, la S
coronal o plana. Se pronuncia, esto es sobre todo un rasgo del andaluz occidental, la pronunciación fricativa de che, ese muchacho en lugar de muchacho, porque en otras zonas, sobre todo en la parte oriental, se realiza la pronunciación africada, ¿no? La que también se realiza en Castilla. Y bueno, lo de la aspiración de la J, que ya lo había comentado. Bien, en el plano gramatical, pues bueno, podemos señalar el tuteo, pero porque no se produce el voceo, ¿no? A lo mejor nos parece de perogrullo, nos parece algo muy simplón, pero sí que es un rasgo a destacar. También el uso de ustedes para la segunda persona del plural, sobre todo en la zona occidental, y de suyas para esta persona, ¿no? En lugar de vuestro, vuestra. La morfonología verbal simplificada, pues también, como ya he dicho muchas veces, los acortamientos pues producen que también se realicen simplificaciones fónicas en los verbos o en algunas sintagmas, ¿no? Como el de lo que les había comentado antes de Lavín, por ejemplo. La ausencia del leísmo de cosa y del laísmo en loísmo, aunque sí cada vez se extiende de manera más general, sobre todo en las generaciones más jóvenes, el leísmo de persona, aunque sabemos que este está más aceptado, está aceptado por la RAE, sobre todo cuando se refiere a un hablante masculino. Y el uso de ponderaciones y negaciones enfáticas, que no se puede aguantar, que es una jarta. Bueno, en general pues se tiende mucho a enfatizar, a exagerar incluso, ¿no? Digamos una de las características que se asocia al andaluz, precisamente esa tendencia a la exageración, a la intensificación y demás. Y luego en el plano léxico, pues bueno, hay andalucismos léxicos, formas que son propias de la zona andaluza, que no se producen en otras áreas, como búcaro para el botijo, gabarra para indicar molestia, o jarda para señalar un costal. Y luego usos léxicos occidentales provenientes del área de Asturleonés, especialmente gurumelo para hacer referencia al hongo, y también orientales del aragonés, navato por ejemplo en el sentido de espinas. Son formas que cada vez se escuchan menos y tienen poca vitalidad léxica. Bueno, hay un trabajo muy interesante, un proyecto que se llama Vitalex, que precisamente trata sobre esta vitalidad léxica y tratando de realizar como las mismas encuestas que se llevaron a cabo para la ALEA, pero en la actualidad, para ver cuántas palabras han muerto, cuánta mortandad léxica existe y cuántas sobreviven. Sobre todo se está practicando en la zona de la Alpujarra, ¿no? Por parte de un profesor de esta facultad, Gonzalo Águila, por si alguno lo conoce, y el año que viene tendrán la oportunidad de trabajar con él quienes cojan o decidan seguir con la asignatura de geolingüística. Bien. Bueno, para centrarnos más, concretamente